Hola, buenas tardes. Nosotros somos Eli Espinosa, mi tocallita Eli Domínguez, y esto es Eli and Eli. Tocallita, ¿cómo te encuentras? Hola, Toquellita, muy bien, gusto en saludarte, ¿qué me tienes? Pues aquí, mira, el nuevo tema que vamos a tener el día de hoy es sobre la ley Sabina. Me gustaría saber tu perspectiva, qué piensas en referente a la ley Sabina y pues platicar un poquito sobre este tema que ahorita se está llevando a cabo el día de ayer, si no me equivoco, ya se aprobó al 100% lo que es la ley Sabina. Es una ley en la cual se está fomentando para que los papás que no están dando la manutención a sus hijos, ahora sí sean como 100% sometidos y se está llevando a cabo a través de que incluso no les den ni licencias, ni pasaportes, les están restringiendo en muchos ámbitos. Esto con el afán de que pues las personas, en este caso los hombres que no han cumplido, pues se vean más obligados a cumplir con esta manutención hacia los hijos. ¿Cuál sería tu opinión referente a esto, Tocayita? Pues qué pena que tengamos que llegar a esas instancias, qué pena que que la sociedad necesite de una ley que le diga a los papás que tienen una responsabilidad con sus hijos. Que es lamentable que las personas necesitemos que alguien más nos diga lo que tenemos que hacer para cuidar a nuestros hijos, ¿no? O que tú como papá no seas consciente de que tienes que estar al pendiente de tus hijos. Si no mal entiendo, están hablando de una pensión alimentaria que es como enfocándose a que el niño necesita comer, ¿no? Para crecer sano y fuerte. Pero hay más aspectos que serían importantes o no sé qué tantos estén considerando en esa ley. La verdad no me he dado a la tarea de conocerla, pero lo voy a hacer en estos días, porque no solo es la parte alimentaria, sino la parte emocional, porque hay papás que pueden llegar y darte todo lo que la ley les está diciendo, pero no están presentes o no están al pendientes de la crianza o del desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, es como un poco incongruente que nada más les pidas que cumplan con la parte alimentaria. Entonces, habría que analizar más a profundidad esta ley para ver qué otros aspectos se está considerando. Ahora, el que se tenga que llegar en una pareja o en una familia a tener porque entiendo que esto ya tendría que estar, no sé, alguna demanda por parte de la mamá o algo ya, pues sí, finalmente una demanda de pensión, ¿no? Alguna pensión que no se esté dando. Entonces, dime. Y que en ese caso, por ejemplo, sí, o sea, ya es porque tuvieron que proceder, porque probablemente trataron de llegar a un acuerdo, a un convenio hablado, y alguna de las dos partes no cumplió. Entonces, también sí sería como bien importante evaluar esa parte, ¿no? Porque decías, de pronto pueden estarle pidiendo al papá como la economía, la liquidez, pero también dónde está el papá, dónde está la presencia. Realmente este tipo de leyes sí está tomando en cuenta todo el daño moral y emocional que también está existiendo tanto para los hijos como en este caso, hasta para el papá, porque pasa en muchas ocasiones que las mamás, si no me da dinero tu papá, no te va a poder ver. Y es como el hijo, ¿y yo por qué, no? O sea, ¿yo qué culpa tengo? Este, y empieza el hijo a comprarse una culpa innecesaria, una culpa que no le corresponde. Incluso a veces los hijos terminan diciendo, por mi culpa, mi papá ya no me ve. Entonces, creo que esa parte no la están viendo. Desde mi perspectiva, solo se están enfocando como, el papá tiene que ser responsable y tiene que dar, bueno, sí,
pero ¿dónde queda también la responsabilidad emocional? ¿Dónde queda esta parte de decir, bueno, si no me da, mi hijo también tiene un derecho, que es el de convivir con su papá? Ahí desde mi perspectiva, y voy a hablar muy desde mi punto que me tocó vivir en algún momento de la vida, es, yo al principio decía, no voy a dejar que mi hijo tenga contacto porque no le quiero generar conflictos. Después me cambia el chip y dije, no, porque al final sí le voy a generar un conflicto si hay una ausencia. Y al final te vas dando cuenta que la misma persona termina, ¿no? Demostrando quién es y demostrando que realmente a lo mejor no le interesaba ser papá y tampoco le interesaba el hijo. Y que al final, ni aún así, y ni bajo esa circunstancia, yo peleé. ¿Por qué? Porque a mí no me interesaba la persona, me interesaba mi hijo, el que él estuviera bien, el que él tuviera una estabilidad, no solamente económica, emocional. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve que a lo mejor te dé el dinero si no está presente? Y en mi caso yo decía, no quiero que le den migajas de amor y tampoco quiero que le den migajas económicas. ¿Qué hice? Ponerme a estudiar, ¿no? Me costó porque pues yo ya lo tenía él, pero aún así me propuse estudiar y dije, voy a sacar adelante a mi hijo. Esa fue mi mejor herramienta, el estudiar ya teniéndolo a él. El, o sea, yo si me aviento un brinco atrás, pues yo vendía sándwiches, empecé, ¿no? En ese entonces conseguí una ayuda por parte del gobierno y compré, me acuerdo que en ese entonces como dos paquetitos de pan blanco, compré jamón, un kilo de jamón, compré boings y empecé con eso. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó vivir esta situación y yo desde mi perspectiva y en lo personal puedo decir que nunca peleé más de lo que no. Y tampoco estoy arrepentida de la decisión que tomé. ¿Por qué? Porque al final, al contrario, me siento orgullosa de que pude sacar a mi hijo adelante, de darme cuenta de la valía que yo tenía como persona y que empecé con sándwich, ¿no? En ese momento porque no me permitían, por así decirlo, trabajar porque al final pues mi hijo era muy pequeñito y me decían, ¿cómo lo vas a dejar? Está muy chiquito, es que en las guarderías pasan muchos inconvenientes, y si le pasa algo, y de pronto eran esos miedos y yo decía, sí, sí, cierto, ¿no? Pero aún así no me detuve, aún así busqué opciones y busqué recursos y dije, voy a hacer lo que esté a mi alcance con tal de sacar adelante a mi hijo, con tal de comprarle ya sea un pantalón, de llevármelo a lo mejor al parque, de llevármelo ocasionalmente por una hamburguesa. Y ahí para mí lo más importante era mi hijo, no el dinero, no la otra persona, mi hijo. Porque cuando realmente uno ama a sus hijos, piensas en todo, no solo en la economía, piensas hasta en lo emocional y en la manera de cómo va a percibir él en algún momento de su vida a su papá. Entonces, incluso yo a estas alturas le he dicho a mi hijo, no guardes rencor, porque al final la otra persona ni siquiera te carga, pero tú sí cargas a esa persona. ¿Vale la pena cargarlo? Entonces, siento que, por ejemplo, esa parte de la ley, lo que yo he estado indagando, siento que no hay congruencia porque al final solamente están viendo, el papá debe de ser responsable y tiene que dar dinero, pero espérame,
¿dónde queda lo emocional? ¿Dónde quedan tus hijos y lo que ellos sienten? Porque, seamos realistas, muchas mujeres abusan de este tipo de leyes también para agarrar y decir, pues, si no hay dinero, no hay visitas. Y aunque haya dinero, también no hay visitas. Entonces, y eso es porque al final, para mí, estás dolida, porque te dejó, porque lo primero que decimos es que tu papá nos dejó, ¿perdón? ¿Nos dejó o te dejó a ti, mamá? A los hijos no los dejó. Hubo una fractura, sí. ¿Y cómo contribuiste para que también, y qué idea le has ido vendiendo a los hijos para que también los hijos sientan que el papá sí los abandonó a ellos, ¿no? Cuando que ni siquiera. A lo mejor el papá se tuvo que alejar porque dijo, me alejo porque si no, no es un cuento de nunca acabar y siempre va a estar ahí, como cuchillito de palo, y al final ni le voy a dar gusto, y si no, y al rato le voy a dar el dinero, y si no es el dinero es porque no me lo llevé, y así, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, reitero, yo estoy hablando desde mi vivencia personal y considero que no hay mejor, de verdad, no hay mejor regalo que el ver a tus hijos bien, con pocos, muchos recursos, pero bien, emocionalmente. Y sin esta carga que les podemos llegar a dar de decir, es que tu papá es un irresponsable. Si lo es o no, deja que tu hijo lo descubra con sus medios, con sus recursos, pero no le envenenes el alma. ¿Qué me dirías referente a lo que te acabo de compartir? Pues eso es un tema un poco complicado. Primero sí, generalmente cuando hay una ruptura familiar, en algún momento los hijos terminan siendo una moneda de cambio, ¿no? Donde muchas veces se van a ir con el que le ofrezca más, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto divorcios donde hay hijos de por medio y donde conviven con ambos padres, pero a lo mejor van a la casa de uno y son consentidos y les compran todo lo que quieran? A veces como papás caemos en el error de pensar que vamos a compensar con lo económico la parte emocional, ¿no? La ausencia. ¿Cómo lo voy a regañar si casi ni lo veo? Entonces, cuando lo veo, pues se trata de que estemos bien, de que convivamos, de que estemos felices, ¿no? Ni lo voy a regañar por malas calificaciones, ni lo voy a regañar porque ya se tatuó, ni nada, nada. O sea, es decir, voy a ser el papá más cool del mundo y todo bonito y le compro lo que quiere, lo llevo a donde quiera. Y no se trata de eso. Y entonces, bueno, el niño ya sabe que al estar con papá, pues va a obtener todo lo que quiera, ¿no? Claro, Y el estar a lo mejor con la mamá o viceversa, uno siempre es el malo, ¿no? Uno es el villano y el otro es el buena onda. Entonces, a lo mejor voy a estar con mi mamá, donde mi mamá me exige, donde mi mamá me regaña, donde tengo que hacer la tarea, tengo que llegar temprano, no puedo salir con los amigos si no, ayuda en la casa. Mejor prefiero estar con mi papá porque mi papá no me exige nada de eso. Pues claro, no te lo exige porque no vive contigo y no está viendo tu día a día. Entonces, ahí termina como que por conveniencia, ¿dónde me conviene más estar? ¿Con quien me consiente o con quien me exige, ¿no? claro, Y entonces por eso la mamá llega el lunes que le regresan al niño y otra vez el niño viene maleducado y contestándole y gritándole o a lo mejor diciéndole que su papá no es así, que ella es la mala y pues entonces va a haber ahí un conflicto porque no hay una comunicación. Yo creo que todo tiene que ver con la comunicación que podamos llegar a tener con nuestra pareja cuando nos separamos, cuando hay hijos de por medio. Entonces, pues ya van a venir los reclamos, es que tú le das todo, es que tú no le dices nada, es que no me apoyas, yo qué sé. Entonces, creo que tiene mucho que ver con
con la forma en cómo se haya dado esa ruptura, pero también tiene que ver con la comunicación que haya a partir de ese momento. Porque lo que tenemos en común son los hijos, nuestra relación, lo que decías, no abandonó a los hijos, abandonó a la pareja, la situación que haya sido, infidelidad, falta de amor, falta de atención, N razones, las que hayan sido las involucradas, es independiente a los hijos. Pero entonces, como decías, a veces como mujer te puedes quedar con tu orgullo herido, con algo que no has trabajado emocionalmente, con esa rabia que no has trabajado, con ese duelo que no viviste por estar enfocada en me dejo por otra, no me está dando el gasto, yo qué sé, muchísimas razones. Pero lo medular es la comunicación. ¿Cómo voy a lograr cuidar a esta persona emocionalmente, a esta personita emocionalmente? Pues a veces me tengo que tragar mi orgullo, ¿no? Y tengo que hablar con el papá por el bien de mi hijo, o tengo que convivir con él, aunque sea 5 minutos cuando lo recoge, pero es por el bien de mi hijo. Entonces, a veces esto es lo que, si no lo has trabajado completamente, pues en cuanto lo veas va a detonar nuevamente esta rabia o esto que te hizo sentir cuando hubo la ruptura y no logras establecer una comunicación y no logras llegar a acuerdos con él para cómo va a tratar a los hijos cuando estén con él. Y entonces, bueno, esto va a ocasionar tantas y tantas cosas. Yo no estaría tan de acuerdo que el papá se aleje por evitar esos conflictos, ¿no? Es Claro, decir, el papá que dice, ya, sí estoy dando el dinero, pero no me dejan verlo porque nunca la tengo contenta, siempre quiere más, y que se aleje por eso, pues no, tampoco sería lo óptimo, porque finalmente claro, estamos hablando que lo que nos importa es el bienestar de él o de los niños. Entonces, el que diga, ay, pues no, como a la mamá nunca la tengo contenta, mejor me alejo, pongo tierra de por medio, me voy por cigarros y hago como que nunca los encontré, tampoco, ¿no? También estaría en desacuerdo con esta parte. Entonces, y la mamá que pide que se cumpla con esta ley, de que el papá se haga responsable a veces dicen, bueno, si no lo viene a ver, si no se preocupa por si ya comió, si tiene ropa que vestir, si tiene útiles para la escuela, si ya puede pagar la cuota voluntaria de la escuela, si no se preocupa por toda esa parte, pues por lo menos que me permita que yo me ocupe de esa parte y él se ocupe de lo económico. ¿No? Entonces, yo siento que más va por ahí cuando la pareja están juntos, a veces uno es proveedor y el otro es el administrador, ¿no? claro, El hombre provee, el hombre trabaja, el hombre da el gasto y la mujer se ocupa de los niños, ¿no? De ver que hagan la tarea, ver que lleguen a la escuela a tiempo, etcétera, etcétera, de ir a juntas y no se tiene que preocupar por de dónde va a salir el dinero para la comida o para la cuota de la escuela. ujú, Pero cuando está sola con el niño, sí se tiene que ocupar tanto de lo emocional como de lo monetario. Entonces, en ocasiones yo creo que llegas a un punto en el que dices, bueno, si no me está apoyando en lo emocional, entonces que me apoye en lo económico y de esta forma a mí me va a quedar más tiempo porque ni me tengo que salir a trabajar. Sí va a trabajar o no, no lo sé, ¿no? Eso dependerá de cada caso. Pero a lo mejor me va a ayudar con la parte económica y yo me enfoco en la parte emocional de mis hijos, de estar ahí para ellos cuando me necesiten, ¿sí me explico? Porque el hecho de que tú tengas que ser proveedora y además criadora, pues te va a quitar tiempo, te va a quitar energías, muchas veces puedes llegar cansada del trabajo y no vas a tener las mismas ganas de cómo te fue en la escuela, ya con que te diga bien, ya te das por bien servida, ¿no? claro, pero ahí va la otra, ¿no? ¿Qué pasa?
Muchas veces las mamás así de, no, sí, mi hijo, es que no le das, no, no te importa. Y ahí pasa lo siguiente. Mamá está en casa, pero ¿qué crees? Está en celular, en tele. ¿Realmente le importa eso mamá a su hijo? Como ella dice. Pero no tienes forma de saber cuántas, digo, puedes estar con la pareja y podrías no estar pelando a los hijos, ¿no? Y enfocarte solo en la pareja. Entonces, eso sería muy, muy subjetivo, es decir, no Sí, podríamos total. meter la mano al fuego por ninguna mujer, por mucho que queramos apoyarnos entre nosotras. No puedes meter la mano al fuego por nadie. Entonces, eso ya va a depender de cada una. Pero si te pones Ujú. en el aspecto de es, que seamos dos los que nos preocupamos por los hijos, entonces, y si uno va a ser el proveedor y el otro el criador, pues está bien. Y cuando hay una ruptura, pues igual se tendría que mantener. Hay mujeres como tú que dicen, no, no, ni voy a andar mendigando amor, ni voy a andar mendigando un peso, ni 2 pesos, yo puedo sola, y lo hacen, y hay hijos, exitosos y que fueron a la universidad y que realmente sí, efectivamente la mujer pudo sacarlos adelante sin esperar a que a ver si la ley me ayuda y hace que este vato, me dé el Reaccione. gasto o reaccione, se preocupe por su hijo. Sí, y a veces es menos desgastante eso, es decir, te puedes caer, te puedes deprimir, puedes llorar por las noches de que ya no ves la salida y ya no ves por dónde buscar más recursos para tu hijo, ¿no? O te tienes que aguantar el vivir con la familia, donde a lo mejor no estás a gusto, donde tienes que seguir reglas, donde muchísimas cosas. Y dices, lo soporto por mi hijo, porque no va a ser lo mismo que yo me salga sola con él y que tenga que ir a trabajar y quién me lo va a cuidar y quién va a ir a la escuela por él. Te digo, la mujer como que siempre está más en ese canal o en ese camino de ella es la que se preocupa por llevarlo a la escuela, por recogerlo, por la junta, por el vestuario para el bailable, por quién lo va a cuidar cuando ella no esté. Y cuando te vas a trabajar es como doble estrés, triple estrés. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando estás trabajando y el niño se enferma, no te lo van a recibir en la guardería. Entonces, ¿y ahora qué vas a hacer? Es decir, tienes que ir a trabajar para mantenerlo, para mantenerte, pero no puedes ir a trabajar porque el niño está enfermo. ¿Quién te lo va a cuidar mientras? Claro. Entonces, Pero que ahí más también va, estrés todavía. pero que también déjame te digo algo, o sea, ahí realmente no es el hijo el que tiene la culpa, es uno como persona, porque cuando tú elegiste estar con esa persona, sabías que tal vez era una persona con alcoholismo, con adicciones, con traumas, y a lo mejor viste N cantidad de focos, ¿y qué crees? Decidiste quedarte. Sí, los ignoraste, lo que hablábamos en algún momento, ¿no? Deberíamos tener un checklist y ni aún así podrías elegir a la persona idónea. Idónea. Perdón. Podrías estar palomeando todo tu checklist y a la mera hora, hay fallas en la Matrix, ¿no? O sea, Claro, no tienes nada seguro, pero sí tendríamos que poner atención en ciertos foquitos que vamos viendo desde cómo trata a su mamá, tal vez cómo trata a sus hermanos, porque de alguna manera es lo que te espera en un futuro, ¿no? claro, Lamentablemente ahí se ve el reflejo. incluso hasta uno, tocallita, ejemplo, ¿no? Eh, yo en mi caso muy, muy particular, vengo de una familia donde fue tal vez más el matriarcado, porque así se manejó. No, si tú me hablas de que hubo machismo, no, no lo hubo, tan no lo hubo que por eso dije, yo tengo que salir con mis recursos y salí, porque esa es la otra. ¿Qué tanto estamos dispuestos también a cambiar este chip, no? Y decir, no, no voy a estar a expensas de que un hombre me dé. No voy a estar a expensas y esperando a ver si quiere o no quiere darme para su hijo o para N cantidad. No, yo también tengo. Afortunadamente como individuos, cada uno tiene recursos, tiene habilidades, tiene
capacidades. Y entonces, el que no las exprime y el que no las explota es porque realmente está en un círculo, ¿no?, de confort. Seas hombre, seas mujer, la realidad es que es esa. Llega el momento en que dices, ¿para qué me preocupo? Voy a heredar la casa de mis papás. ¿Para qué me preocupo? Mi marido trabaja. ¿Y si el marido en algún momento falla? ¿Y si el marido en algún momento fallece? Porque no necesariamente puede ser a lo mejor por infidelidad o porque puede incluso faltar porque se murió. ¿Y ahí cómo Pero es que confrontas? ahí si ya se murió, ¿a quién le vas a poner la demanda de manutención? Ahí ya no aplica, sería Claro. otra cuestión, ¿no? O sea, ya sabes que murió y que a pechugas, Y digo, eso es lo que yo que va quisiera, sola contra el mundo, ¿no? y Y es a con lo que voy, ¿no? O sea, yo siento que el aprobar este tipo de leyes, más que ayudar y dar herramientas a las mujeres, lo que hacen es, te meto y te sigo sometiendo a esta estructura de confort. No, no pasa nada. Vamos a seguir peleando para que cumpla. Pero ¿y si en algún momento la persona ni siquiera, porque a lo mejor es de verdad una persona que ni siquiera puede mantener un trabajo porque tiene un problema de adicciones o de alcoholismo o N cantidad? ¿Qué estoy haciendo realmente, no? Yo como gobierno realmente lo que tendría que hacer es implementar estrategias y decir, mira mamacita, o miren, amigas, no podemos darles, ¿no?, el apoyo por parte de la figura paterna, porque no se quiere hacer cargo, por lo que sea. Pero lo que sí nos comprometemos es en darles estrategias, implementar, por ejemplo, talleres donde les enseñen a hacer repostería y que de hecho hoy en día sí lo hay, o sea, sí sí, los ya los hay. hay. Entonces, ahí realmente quién se está limitando, realmente Se llama quién, empoderamiento femenino, donde te voy a dar las herramientas necesarias para que tú solita, es como un mensaje oculto, ¿no? Es decir, sí te apoyo, te voy a generar esta ley, pero al mismo tiempo te voy a capacitar para que tú puedas ser autosuficiente, para que puedas poner un negocio desde tu casa y no tengas que descuidar a tus hijos. Y de alguna manera también te están dando el mensaje de que tu responsabilidad es cuidar y estar al pendiente de tus hijos, de que hay claro, formas en que lo hagas sin tenerlos que dejar mucho tiempo solos o sin tener que ausentarte de casa mucho tiempo. Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Es decir, y ya si sale, y ya si con esta ley pues logramos que aquel vato pues te ayude también, pues qué mejor, ¿no? Ya vas a tener doble ingreso, ¿no? O ingreso claro. en otro sentido. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, hay una desviación ahí o hay algo que no se está considerando o sí se está considerando, si lo analizamos desde este punto, por una parte me están cubriendo o me están apoyando para que por medio de la ley obligue al papá a que me pague la manutención, porque pues le voy a poner limitantes, ¿no? Quieres renovar tu licencia o sacar tu licencia, incluso quizá para un trabajo pudiera ser, ¿no? Que necesites la licencia para trabajar, pero pues como debes la manutención, pues no puedes sacar tu licencia. Entonces, ¿y cómo va a trabajar? Pues entonces se tiene que buscar un trabajo donde no ocupe la licencia. Pero Claro, seamos honestos, aquí en México también sucede mucho que si el hombre no se quiere hacer responsable, va a encontrar la manera de que sus ingresos no sean rastreables. Algún trabajo donde le paguen en efectivo, donde se reporte el mínimo, no sé. ¿Y para qué? Porque normalmente la pensión se va con tu recibo de nómina, ¿no? A ver cuánto ganas y de ahí vamos con el porcentaje. Pero a lo mejor pues consigo otros trabajos donde me paguen en efectivo y eso ya no lo reporto y ya no me lo van a quitar, ¿no? o Porque es la incluso, idea de me van a quitar mi dinero para dárselo a ellos, pero pues es que si estuvieras con ellos, pues también vas a tomar de tu dinero para darles a ellos, entonces. que incluso no es tanto el dárselos a ellos, o sea,
aquí, por ejemplo, y para mí sería como muy fundamental, la verdadera pelea ni siquiera es por darles a ellos, es no le voy a dar dinero porque ella se lo va a gastar con alguien más y Ujú. viceversa, ¿no? Entonces, ahí O lo a lo mejor no idóneo, en alguien más, en ella misma. pero que al final ese dinero realmente no está llegando a quien tendría que llegar, que es a los hijos. Y es parte de lo que te decía, o sea, realmente yo desde mi perspectiva creo que sí es un tema en el que tendrían que hacer como mucho, mucho, ahora sí que buscar con lupa, ¿no? Y buscar cubrir muchos recursos, no solamente lo económico, también el emocional, el que sí se cumplan, que si, por ejemplo, si el papá sí está cumpliendo, tu mamá también cumplas con las visitas, porque de pronto es, no lo pude llevar, no te quiere ver. Y a lo mejor el hijo se muere de ganas de ver al papá, pero la mamá es la que no lo deja por su orgullo herido, porque la engañaron, porque la dejaron, pero eso no lo dicen. Seamos Yo realistas y también, eso no lo dicen las mujeres. Decías, por ejemplo, acerca del empoderamiento femenino, ¿no? Y desafortunadamente creo que tenemos muy malos conceptos, incluso hasta de esta parte del feminismo con el empoderamiento. Si tuviéramos un buen feminismo, realmente, un feminismo bien marcado, decíamos la vez pasada, estaremos peleando por los derechos de las mujeres, por equidad, por igualdad. Realmente, si ponemos y bajamos todo este tema que ahorita estamos tratando, realmente si hay una equidad, si hay una igualdad, porque solamente estamos viendo por la mamá, pero no estamos tomando en cuenta que también hay hombres que caen en depresión porque no pueden ver a los hijos, que hay sí, hombres que claro, y incluso se... también así como hay mujeres que se van por cigarros y nunca regresan y dejan a los hijos con el padre. Sí, por supuesto que hay esos casos y habría que considerar y ver si esta ley también ampara o también se puede aplicar en esos casos donde el ausente es la mamá, ¿no? Porque el papá es el que se queda a cargo de los hijos, el que va a asumir el rol de criador, el que va a estar al pendiente, y la mamá tendría que ser la que aporte económicamente, entonces, pero habría que ver si la ley contempla también esa parte. Y, Entonces, no es que digamos, ahí ellos no se lo merecen, ¿no? Se tendría que ver cada caso en particular y el que los recursos lleguen al destinatario final, pues también es muy, muy subjetivo, porque sucede, por ejemplo, con las becas que reciben los niños, ¿no? No es que le abras, lo correcto sería que le abrieras una cuenta a tu hijo y que ahí tenga lo que le van dando de beca y que no fuera tocado y que quedara como, no sé, ahorro para cuando sea adulto, cuando vaya a la universidad y lo necesite, o cuando se quiere comprar algo que tú no le puedes comprar, que ahí lo tome, pero muchas veces se toma como un ingreso más en la casa y que se va a usar para comprar despensa o para pagar el internet, etcétera, etcétera. Entonces, qué tanto también ahí estamos haciendo uso de los recursos para el destinatario final, ¿no? Si usé su beca tal vez para comprarle lápiz, cuadernos, un uniforme nuevo, perfecto. claro, ¿Y por qué? Porque mis recursos tal vez no me alcanzaban para hacer que estrenara nuevo uniforme y se vale, es válido porque para eso es su beca, ¿no? sí, Pero totalmente. muchas veces sucede que lo sumo a mi salario y entonces lo voy a usar para gastos en general en la casa. O incluso Entonces, pasa es que muy hasta los subjetivo. mandan y de verdad, me tocó ver que de pronto los mandaban y por eso el gobierno empezó a prohibir la venta de alcohol, porque se iban y se gastaban ese dinero en cerveza o en cigarros. Sí, o sea, porque lo estás dando un uso para lo cotidiano, ¿no? Y no realmente para lo que se busca que fuera, que es para las cosas que necesita en la escuela. Totalmente. Tocallita, conclusión porque se nos acaba el tiempo. Pues yo creo que eso es un tema que nos da para mucho, que tiene muchas cosas que analizar todavía y ver en qué casos se está aplicando de manera correcta.
Y por otra parte, pues es un tema también muy subjetivo porque no te puedes poner ni del lado del hombre ni del lado de la mujer porque cada caso es diferente. Entonces habría que analizar cada caso por separado, que trabajar con cada caso por separado, ¿no? Entonces es muy complejo este tema, pero que finalmente tiene que ver con cosas que hemos estado platicando, con la escuela, desde la escuela para padres, desde tu autoestima, desde cómo estás llevando tu relación con los hijos y qué les estás enseñando, porque tampoco le puedes enseñar a que, pues que vea como normal este asunto de andar persiguiendo al papá para que dé la manutención para los hijos, porque entonces lo que le estás enseñando tal vez a tu hija sea que busque este patrón cuando sea adulta, ¿no? De que no importa si el hombre no cumple porque tienes una ley que te ampara, entonces no tendremos que llegar a esas instancias, pero tampoco pues estar esperando a que el otro haga algo, ¿no? Sino que Ya. también tú te tengas que, también la parte que le podrías dejar a tu hija es que se tiene que preparar, que tiene que tener un plan B en caso de que el plan A falle y que ella sola pueda trabajar o ocuparse en algo que le remunere para encargarse de sus hijos, ¿no? Sí, Es decir, tendríamos totalmente. que ir con la mentalidad de que no todo es eterno, así como la vida, ni somos eternos, y que lamentablemente el amor romántico no existe y que no es para toda la vida, ¿no? Que tendríamos que estar preparadas para este rompimiento en cualquier momento de nuestra vida y tener un plan B de cuando eso suceda, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y ni quedarnos en la depresión, ni quedarnos en la ira, ni quedarnos en ninguno de los procesos de duelo, ¿no? Que sucede muchas veces, que permanecemos en ellos por mucho tiempo y eso nos impide avanzar. Sí, totalmente. Y desde mi perspectiva, eso, el hacer mucho énfasis. Chicas, tenemos muchas capacidades, no dudemos de ellas, de verdad. Somos una chingonería de mujeres, demostrémoslo. No necesitamos recurrir de verdad a este tipo de leyes. ¿Por qué? Porque al final ya lo dijo la tocallita. ¿Qué le estamos enseñando a nuestras hijas? A caer en este punto de confort. Al final es como, ¿para qué me preocupo? Voy a tener ayudas. ¿Para qué me preocupo? Hay una ley atrás respaldando y que sé que en algún momento me va a caer todo el dinero. Pero ¿y si no cae? Para eso tenemos estas capacidades y estas habilidades, para empoderarnos